Buenas tardes, mi nombre es Karen Daniela Urán. En el día de hoy vamos a hablar sobre la cartilla 4. Bueno, estábamos viendo hace mucho otras actividades de igual que la cartilla, pero esta es la que viene con el video. Entonces, es la cartilla 4, que es la estabilidad laboral, y esta materia es legislación laboral, y estoy en el cuarto semestre y estoy estudiando salud ocupacional en la Universidad de Minuto de Dios. Bueno, lo que vamos a hablar de lo otro es que vamos a hablar sobre la normatividad del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, pues, ¿qué nos dice este código? ¿Sí? Nos dice que nace con la finalidad de proteger las partes involucradas, tanto como el trabajador como el empleador, quien contrata los servicios del empleado. Bueno, vamos a hablar como algunas definiciones como son el trabajo, ¿sí? Entonces, el trabajo dice que toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural o ejecuta conscientemente al servicio de otro, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe la ejecución de un contrato de trabajo. Bueno, las modalidades de contrato que podemos ver. El artículo 37 dice la forma en el contrato de trabajo, ya sea verbal o escrito, para su validez no requiere forma de alguna, salvo disposición expresa en contrario, ¿sí? El artículo 38 habla sobre el contrato verbal. Entonces está modificado por el artículo 1 del decreto 617 de 1954, cuando el contrato verbal sea el empleador. Durán, trabajo en una empresa del sector textil. Estamos encargados y profundizamos en el área de asesorar a las personas. Mi cargo en la empresa es asesor comercial. Me gusta ayudar a las personas a verse bien, a sentirse bien. Mi contrato en esa empresa es un contrato a término indefinido, y pues mi labor es ayudar a la gente a subir su autoestima, a sentirse bien, que es lo más importante. Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Gibelio Barrera. Trabajo en el área de seguridad industrial, más exactamente en el cargo de inspector de seguridad y salud en el trabajo. Tengo un contrato con la empresa por obra o labor contratada, y la finalidad o el objetivo de mis funciones es prevenir los accidentes laborales y controlar el tema de enfermedades laborales dentro de la organización. Bueno, muchachas, muchas gracias por esta información que me dieron. Bueno, ahora les voy a dar a conocer una información acerca de los contratos de las empresas. Bueno, el primer punto de esta actividad son elementos esenciales del contrato. Bueno, el primer punto dice bueno, el primer punto de los elementos esenciales de contrato nos dice que para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales. Primero, la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. Segundo, la continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrón, que faculta a este para exigirle al cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, imponerle reglamento, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración de contrato. Y el tercero nos dice que el salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende de que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre, se le da ni de otras
condiciones a modalidades que se lo agregan. Bueno, el segundo punto dice la pregunta es que ¿cuáles son las medidas de mejoramiento de las partes de contratantes en atención a las condiciones de cada una? Bueno, pues podemos decir que tenemos que darnos de cuenta las medidas de mejoramiento. Vienen asignadas varios elementos que permiten mejorar la condición de un contratante. De esta manera se mejora la estabilidad del contratante y del contratado. Entonces, la otra definición que podemos dar es que las medidas principales son aquellas ajustadas a los salarios, horas de trabajo, beneficios, remuneración por trato de desempeño, reconocimiento y tiempo de trabajo y disfrute. La idea es plantear un proceso de recompensa donde se manejen los sistemas de trabajo y desempeño. Bueno, el tercer punto, como lo mencioné al principio del video, son las modalidades de trabajo que trata sobre lo del verbal y escrito, que era el artículo 37, la forma. Entonces, vamos a seguir y vamos a hablar sobre el contrato verbal, que ya lo expliqué al principio. Entonces, vamos a hablar sobre el contrato escrito. Entonces, ¿qué nos dice el contrato escrito? El escrito se extiende en tantos ejemplares, cuantos sean los intereses, destinándose uno para cada uno de ellos. Está exento de expuestos de papel sellado y de timbre nacional, y debe contener necesariamente, fuera de las cláusulas, ¿sí, cierto? Que las partes acuerden libremente las siguientes: la identificación, el domicilio de las partes, el lugar y la fecha de su elaboración, el lugar en donde se haya contratado el trabajador también y en donde haya de prestar el servicio. Bueno, seguimos. El artículo 45 dice elaboración. El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una u otra obra o labor determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. El artículo 46, que nos habla sobre el contrato a término fijo. El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Primero, si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisará por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días. Este se extenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente. Segundo, no obstante, si el término fijo es inferior a 1 año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 años. 3 años de periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a 1 año y así sucesivamente. El parágrafo: en los contratos a término fijo inferior a 1 año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo elaborado, cualquiera que éste sea. El artículo 46, que habla sobre el contrato por tiempo determinado, nos dice: el contrato celebrado por tiempo determinado debe constar siempre por escrito y su plazo no puede ser de 2 años, pero es renovable indefinidamente. El artículo 47, duración indefinida, modificado por el artículo 5, decreto 2351 de 1965, el nuevo texto es el siguiente:
El contrato de trabajo no estipulado término fijo o cuya duración esté determinada por la hora o la naturaleza de la labor contratada o no se refiere a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido. El siguiente punto dice, el contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras existan las causas que le dieron origen y la materia de trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por determinado mediante aviso escrito con antelación no inferior a 30 días para que el patrono lo reemplace. En este caso, de no dar aviso oportunamente o de cumplirlo solo parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 80, numeral 7 para todo el tiempo o para el lapso dejado de cumplir. Bueno, chicas, ¿alguna de ustedes tienen una duda o algo que quieran preguntar o alguna inquietud que quieran saber? Bueno, yo sí tengo algo que preguntar. A mí me gustaría saber por qué se puede dar una terminación de un contrato cuando se dice que es por justa causa. Oli, bueno, lo que pasa es que tuve un pequeño error y me tocó hacer otra vez un video respondiendo la pregunta que me hizo la trabajadora de industrial. Entonces me hizo que cuál era la terminación del contrato con justa causa. Entonces dice que una terminación de un contrato de trabajo por las cuales se puede despedir un trabajador, la existencia de una justa causa para despedir al trabajador tiene relevancia en el sentido de que no hay un lugar de pagar ninguna indemnización. Bueno, justas causas para despedir al trabajador. Bueno, unas justas causas es primero cuando el trabajador engañó al empleador, segundo, el mal comportamiento del trabajador en el entorno laboral y el tercero es cumpliendo graves de las obligaciones del trabajador. El cuarto es la mala fe del trabajador, el quinto es el bajo rendimiento del trabajador y el sexto es la detención preventiva del trabajador. En el cual la otra es el segundo punto, como podemos decir, para como más enfocarnos más en ese tema que me preguntó la muchacha, justas causas para el trabajador que cuando renuncia. Entonces, para renunciar tiene que haber como algo tenaz para uno que lo echen o algo así. Entonces, primero, el engaño del empleador. Segundo, el maltrato del empleador. Tercero, inducir al trabajador a cometer actos lícitos. Cuarto, colocar en peligro la vida o la salud del trabajador. Y sexto, por último, el incumplimiento sistemático de obligaciones del trabajador. Bueno, pues vamos a dar unos pequeñitos como qué significa algunos de esos que pronuncia ahorita. Entonces, bueno, justas causas para despedir al trabajador. El artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo nos dice que por las causas que un trabajador puede ser despedido justamente por el empleador, causas que podemos resumir como a continuación se nos expone. Entonces, cuando el trabajador engañó al empleador, entonces señala la norma que es justa causa para la terminación del contrato en el haber sufrido el engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendiendo a tener un provecho indebido. También podemos decir el mal comportamiento del trabajador hacia el entorno laboral. Entonces hay 4 situaciones: todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos graves, trabajador en sus labores contra el patrón,
patrono, los miembros de su familia, el personal directivo de sus compañeros de trabajo o los compañeros de trabajo. Segundo, todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos de que el servicio en contra del patrono de los miembros de su familia o de sus representantes y socios jefes de taller o vigilantes o celadores. El tercero es todo acto inmoral o delictuoso que en el trabajador cometa en el taller establecido en el lugar de trabajo o en el desempeño de sus labores. Y el cuarto, por último, todo vicio en el trabajo que perturba la disciplina en el establecimiento.